Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al taller de huerta. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Catalina. Soy la fundadora del emprendimiento Huerta Tu Casa, que lo pueden encontrar en Instagram. Tenemos también una página web. Y más que nada lo que hacemos con todo el equipo es dar talleres de huerta, dar asesoramiento, ayudar en los mantenimientos y recambio de estación de las huertas, y también ayudamos a que empiecen una huerta de cero, con la huertera, la tierra, vamos a las casas con todo el material para que la huerta esté lista, para que después ustedes solamente la puedan cuidar y vayan aprendiendo a través de la huerta. También tenemos nuestra línea de composteras, así que bueno, vamos a dar inicio al taller de huerta agroecológica. La idea es que las preguntas, yo no voy a poder estar viendo el chat, las preguntas las podemos ver al final. A veces van surgiendo preguntas que luego se contestan solas a medida que pasan las diapositivas, y la verdad es que, bueno, como dice, este es un taller inicial, es, digamos, lo primordial que hay que saber para iniciar la huerta. Después, más que nada, se trata de meter mano y empezar a aprender desde el hacer, ¿sí? Eso por ahí es mi primer consejo, esta sería la parte teórica, así que bueno, damos comienzo. Ahí va. Entonces, bueno, para ponernos en tema, me gustaría leer un pequeño fragmento de este texto que a mí me gusta mucho porque nos recuerda de qué se trata esto del mundo de las plantas, y empieza así. Este texto es de Adriana Marcus, Plantas que nos alimentan, buenasas a las mesas. Nuestra vida depende del aire, el agua y el alimento, y nuestro alimento de las plantas. Ellas producen el oxígeno que necesitamos inspirar 16 veces por minuto y toman para sí el dióxido de carbono, que para nosotros es venenoso, y expulsamos como residuo de nuestro metabolismo, en cada aspiración. Intercambiamos y nos complementamos mutuamente. Pero además, las plantas son los únicos seres que, tomando la energía del sol, los minerales del suelo y el agua de su ambiente, generan su propio alimento a través de la fotosíntesis. De este modo dan inicio a la cadena alimentaria que sustenta animales herbívoros y, a través de estos, a los predadores carnívoros. Así incorporamos la energía solar que va mutando de uno a otro eslabón hasta llegar a nosotros. Este texto me gusta para iniciar a veces los talleres porque nos recuerda esto que hacen todo el tiempo las plantas, que es la fotosíntesis, que nos lo enseñan en el colegio, en primaria, y bueno, es para recordar algo que seguro muchos ya sabíamos. Y para empezar un poco acerca de este mundo de la huerta, voy a contarles algunos beneficios que encontré en el día a día de la huerta. Ustedes seguramente van a encontrar más. Algunos de ellos son que tener una huerta nos brinda alimentos sanos, de estación, libres de químicos. Sabemos qué estamos cultivando, qué le aplicamos, sabemos que esa verdura es fresca, es recién cosechada. También tiene beneficios terapéuticos y también puede ser una actividad familiar, social, un lugar de encuentro. Siempre la huerta, observé que une a las personas, une a la familia. Es una actividad que se pueden poner de acuerdo qué días riega cada uno, qué días ayuda en la huerta cada uno. Y también
por último, y no por eso menos importante, nos conecta con los ciclos y procesos de la naturaleza. Ver que una planta luego se va a flor y nos da semillas, y la podemos volver a sembrar, o ver cómo se transforman nuestros residuos en tierra fértil a través del compostaje, son procesos que nos va a permitir ver la huerta. Y vamos a ver, entonces, ¿qué es una huerta agroecológica? Porque por ahí la huerta, ya conocíamos el nombre, pero la palabra agroecológica es bastante nueva. Y la huerta agroecológica lo que busca es producir hortalizas sanas durante todo el año, imitando los procesos de la naturaleza. Esto quiere decir que si imaginamos un bosque, la huerta trata de imitar lo que está pasando en un bosque. Por ejemplo, un árbol deja caer sus hojas y todas esas hojas que quedan en la base se van degradando y van compostándose y dándole nutrientes nuevamente a ese árbol. Entonces en la huerta van a ver que muchos de los principios que usamos, de las técnicas que usamos, están en la naturaleza si nosotros observamos. También una huerta agroecológica preserva los recursos naturales y favorece una producción sana, variada y libre de agroquímicos. Como dijimos antes, vamos a saber qué le estamos poniendo a la huerta, vamos a saber que esos alimentos son sanos, son variados, y muchas veces lo que nos da la naturaleza es lo que necesitamos en ese momento. Y para mantener la sustentabilidad de la huerta agroecológica, vamos a basarnos en estos tres ejes. Tenemos el eje ambiental, el social y el económico. Para nuestra huerta vamos a tratar de que estos tres ejes se cumplan, tratemos de llevarlos a cabo. Y bueno, en primer lugar, el ambiental es que no vamos a usar químicos para nuestra huerta, vamos a tratar de usar fertilizantes orgánicos, repelentes orgánicos, biofertilizantes, todo lo que vamos a ver es que podemos combatir todo a través de elementos que no perjudiquen al ambiente. Vamos de esta forma conservar los recursos naturales. Van a ver que vamos a tener mucha diversidad en la huerta, ya sea de plantas comestibles, plantas ornamentales, flores, plantas nativas, aromáticas. Y después tenemos el eje económico, en donde vamos a ver que muchos de los insumos que vamos a usar en la huerta los podemos producir nosotros. De la huerta va acompañado el compost, que es el que nos va a brindar los nutrientes para nuestras huertas. También podemos hacer agroecología a través de la compra de verduras de comercio justo, en donde favorece tanto al productor como al consumidor, porque no hay intermediarios. Y por último tenemos al eje social, en donde vamos a ver que la huerta también va a dar lugar al intercambio de semillas, a la participación social, sea de la familia, de los amigos, y ser soberanos de nuestro alimento, que quiere decir que sepamos cómo producir nuestro alimento. Eso sería la soberanía alimentaria. Entonces, estos tres ejes nos van a dar lugar a la agroecología. Esto para ponernos en tema, y ahora vamos a donde queremos ir, que es qué vamos a necesitar para comenzar una huerta. En primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta la insolación, el sol, elegir el lugar donde reciba la mayor cantidad de horas de sol directo. Siempre la huerta tenemos que buscar ponerla en el lugar donde reciba la mayor horas de sol. Muchas veces a mí me llaman para ayudarlos con la huerta, y el lugar indicado para aquella persona es al costado de la casa, donde la huerta no se ve. Pero ¿qué pasa? La misma casa
la sombrea la huerta. Entonces, ese no es un buen lugar. El lugar ideal tiene que tener entre 4 a 6 horas de sol, por lo menos, y estar lejos de los árboles, tratar de que la misma casa no la sombree. Después vamos a tener que tener en cuenta el suelo o el sustrato. Semillas y plantines de estación, fuente cercana y confiable. Esto lo recalco porque muchas veces queremos poner una huerta en la terraza o en un lugar en donde no tenemos una toma de agua cercana y se dificulta el tema del riego. Así que antes de ubicar la huerta tendríamos que tener solucionado el tema del riego. Y bueno, por último, las herramientas. Algunas van a ser indispensables, otras no tanto, pero ir teniendo herramientas nos va a ayudar y nos va a favorecer el trabajo en la huerta. Entonces vamos a ir entrando un poquito en cada ítem brevemente. Como dije, la insolación, el sol, es nuestro principal componente para que la huerta sea exitosa. Si la huerta no recibe sol, las plantas se van a enfermar, se van a honguear, van a ver que van a aparecer más plagas, van a crecer débiles. El sol es fundamental para todas las plantas. Como dijimos al principio, la fotosíntesis es lo que genera que produzcan su alimento las plantas. Entonces, como todos saben, el sol sale del este y se pone en el oeste, y su recorrido lo hace a través del norte. Ahora que estamos en primavera, yéndonos hacia el verano, el sol va a tener un recorrido más vertical, y en los lugares en donde el sol de invierno no llegaba, ahora llega. Entonces, en esta época, la falta de sol no va a ser un problema. El problema podría llegar a suceder en otoño-invierno, en donde el recorrido del sol es menor, es más horizontal, y alguna medianera, alguna casa del vecino, algún árbol, nos podría generar sombra a nuestra huerta. Así que, en primer lugar, tenemos al sol y a la observación, ¿sí? Antes de ubicar la huerta, tenemos que observar. Y como dije, el sol directo idealmente tendría que ser entre 5 a 7 horas, ¿sí? Después tenemos el componente suelo. El suelo es el que les va a dar los nutrientes a todas las plantas, y el suelo es un organismo vivo, no hay que olvidarse de eso, es donde habitan millones de organismos y microorganismos. Y cuando el suelo esté sano, esté vivo, esté con nutrientes, las plantas van a estar sanas, ¿sí? Y van a crecer fuertes. Así que es importante empezar a observar también el suelo. Si en nuestro espacio el suelo es muy arcilloso, nosotros tenemos que tratar de ir mejorándolo. Lo podemos mejorar a través del agregado de compost o algún fertilizante, algún abono orgánico, que le va a empezar a dar estructura y nutrientes. Y las características que un suelo debe tener para que crezcan las plantas son un buen desarrollo de la raíz, nos tendría que dar también disponibilidad de nutrientes para esas plantas, buen drenaje, buena aireación. Todo esto van a ver que siempre se va mejorando a través del abonado, ¿sí? Cualquier suelo se puede mejorar con el abonado. Y en el caso de tener una huerta en macetas o en contenedores, vamos a estar pensando en el sustrato, y vamos a estar hablando del sustrato. El sustrato sería la mezcla ideal para que las plantas crezcan adecuadamente. Un buen sustrato debería tener estos 3 componentes como mínimo. Tenemos que tener un 30% de tierra negra, que es lo que le va a dar la estructura, un 50% de compost, que es lo que le va a dar los nutrientes y el aire también, y un 20% de perlita, viruta de madera o arena,
que le va a dar aire y va a permitir que se mantenga mejor la humedad. Entonces, todo esto sería lo ideal para un buen sustrato. Si nosotros, a veces te venden una bolsa de tierra ya armado este sustrato y no tenemos que nosotros armarlo, pero si lo tenemos que armar, podemos tener en cuenta estas proporciones, más o menos. Si tienen más tierra negra que compost, también está bien. Tienen que ir probando cuál es la mezcla ideal para ustedes. Y después tenemos las herramientas. Las herramientas van a variar según la huerta, ¿no? Según el tamaño de la huerta y según si es una huerta en contenedores o macetas o si es una huerta a suelo. Para la huerta en contenedores o macetas, las herramientas son de mano, pala de mano, escardillo, azada de mano, tijera de poda, guantes, regadera también podría ser. En cambio, en una huerta de suelo las herramientas van a ser herramientas grandes, como la pala de punta, la laya, el bieldo, una manguera, también una azada, algunas por ahí son más fundamentales. Pero en mi opinión, la primera adquisición que deberían tener es la pala de punta. Es con la que podemos hacer de todo, ¿sí? Y con el tiempo ir incorporando una laya para airear, una azada para sacar los yuyos o armar los surcos. Así que muy bien, pasamos ahora a la planificación de la huerta. Entonces, un poco hablamos de la ubicación según el sol, ¿no? Entonces, una vez que observamos y vimos cuál es el lugar ideal para ubicar la huerta, antes también de iniciar la huerta, podemos pensar en el diseño que queremos que tenga la huerta. Si queremos poner varias huerteras, si queremos poner un cerco porque tenemos animales, el cerco puede ser vivo, como ven acá, con canteros. Y es fundamental planificar también antes de empezar a sembrar y a poner todo, ¿no? Lo importante es entonces que tengamos en cuenta, si va a ser más de una huertera, tener en cuenta los caminos. Los caminos tienen que tener el ancho ideal para que pueda pasar una carretilla o para que si van a haber varias personas trabajando sea cómodo. Y también vamos a ir pensando en un lugar para poner la compostera y en un lugar para poner los plantines o los almácigos, ¿sí? Si es que tenemos el espacio, ¿no? Obviamente que cada uno lo va a ir adaptando a su lugar. También pensar qué queremos cultivar y qué podemos cultivar en esta época, que eso lo vamos a ver más adelante, porque eso también nos va a determinar cuántos canteros. Hay cultivos que necesitan más espacio y otros que necesitan menos. Y también tener en cuenta el escalonamiento para siempre tener cosecha, para no discontinuar la cosecha, ¿sí? Si nosotros ponemos hoy en noviembre todo lechuga, por ahí en 3 semanas la lechuga se nos florece, en 3, 4 semanas la lechuga se nos florece y nos quedamos sin lechuga. En cambio, si vamos poniendo lechuga, vamos sembrando y trasplantando cada 15 días, vamos a ir teniendo lechuga cada 15 días, una cosecha cada 15 días también. Entonces, prever eso nos va a ayudar a tener éxito en nuestra huerta. Y siguiendo con el tema del diseño, es importante, una vez que decidimos cuántos bancales vamos a hacer, darle importancia al ancho, sobre todo. El ancho lo ideal es que sea entre 50 a 1 metro de ancho, ¿sí? Para que nosotros lleguemos cómodamente al final del cantero. En este caso, como ven en la foto, acá hay una pared y acá hay un bancal de huerta. Y depende del largo de nuestros brazos, podemos llegar cómodos, lo ideal es llegar cómodos al final del cantero y no tener que estar pisando la huerta o estirándonos demasiado. Entonces,
El ancho de los bancales debería ser entre 50, 60 a 1 metro de ancho. Y el largo puede ser variable y depende del espacio que tengamos para nuestra huerta. De largo no hay contraindicación, puede ser el largo que quieran, pero de ancho sí, ténganlo en cuenta. Y como nombré anteriormente, los pasillos deberían ser del ancho suficiente para que circule una carretilla, para que estemos cómodos trabajando. Después, como les dije, podemos tener huerta en contenedores. No sé si se llega a ver. Lo ideal en las huertas de macetas y contenedores, como ven, esta es de madera, esta huertera la hacemos nosotros, y lo ideal es que sea de 30 centímetros de profundidad, mínimo. 30, esta tiene 40, pero como mínimo una huertera debería tener 30. Y 40 si queremos poner cultivos con raíces más profundas. También tenemos una opción en macetas que podemos reutilizar materiales, por ejemplo cajones de verdura, o hay infinidad de ideas, ahí la imaginación vuela, hay un montón de propuestas, pero lo importante es que observen eso, que tenga 30 centímetros para que las plantas puedan crecer bien, porque las macetas no dejan de ser un límite para las raíces, ¿sí? Entonces, procurar eso al principio va a hacer que las plantas crezcan sanas. También tener en cuenta de hacer agujeros en la base para que pueda drenar el agua, y podemos ponerle una capa de leca, piedras, para el drenaje, ¿sí? Y como hablamos antes, elegir un buen sustrato para que las plantas también crezcan bien, ¿sí? Si le ponemos a una maceta tierra arcillosa, van a ver que se compacta enseguida, las raíces no se van a poder desarrollar bien. A ver. Y entonces, ¿qué y cómo podemos sembrar en primavera-verano? Ahora vamos a ver todo lo que podemos sembrar. Hay cultivos que no toleran el calor y otros que no toleran el frío, así que es importante sembrar de estación para que podamos tener plantas sanas. Cuando las plantas se enferman, muchas veces es porque no es su época de siembra. Se enferman cuando están terminando su ciclo. Entonces, para la siembra hay dos tipos de siembra. Tenemos la siembra directa, que sería aplicable para semillas grandes, para semillas que no toleran el trasplante, como las zanahorias, las semillas de raíz, y para semillas rústicas, ¿sí? Todas las semillas como la chicoria, la rúcula, no hace falta sembrarla en contenedores porque son rústicas y directamente en la tierra crecen bien. Y por otro lado tenemos la siembra en almácigo o indirecta, que sería en bandejas de siembra, como esta que muestro acá, o podría ser en macetas de las sopladas como estas, ¿sí? Podemos directamente hacer nuestras siembras acá. Siempre tienen que tener agujeritos abajo para el drenaje. Y para toda siembra, sea directamente en la tierra o en el lugar definitivo o en contenedores, vamos a cumplir esto de la profundidad de siembra, que siempre la vamos a enterrar 2 a 3 veces el tamaño de la semilla, ¿sí? Si la enterramos más, por ejemplo esta semilla que ven acá es de rúcula, si la enterramos mucho, la semilla no va a poder crecer, no va a poder atravesar la oscuridad de la tierra. Entonces, vamos a tratar de sembrarla la profundidad adecuada. Y la densidad sería la justa para no desperdiciar semillas y así después disminuir el laboreo de raleo, que el raleo sería entresacar. Si pusimos muchas plantas, vamos a tener que sacar algunas. Así que esas dos cosas son importantes a tener en cuenta a la hora de siembra. De una semilla nace una planta. Así que si ponemos 10 semillas en una macetita de estas, por ejemplo, van a salir 10 plantas, ¿sí? Capaz menos, según el potencial germinativo, pero
tratemos de cuidar las semillas, que bueno, está bueno cuando uno va teniendo su banco de semillas, ir cuidándolas. Entonces, siembra directa, que dijimos que era directamente en el lugar definitivo, tenemos semillas grandes como zapallito, zucchini, pepino, semillas que no toleran el trasplante, como la zanahoria, rabanito, remolacha, nabo, que son raíces. Si nosotros sembramos una zanahoria en una maceta como estas y luego la trasplantamos, seguramente se estrese mucho esa planta y no perdure, no salgan zanahorias. Entonces directamente en lugar definitivo, la zanahoria y el rabanito, por ejemplo, van bien. Después tenemos las semillas rústicas, como la radicheta, el perejil y la rúcula. Son también semillas que no hace falta hacerlo en un plantín y luego trasplantarlo porque salen muy fácil. Y después tenemos las chauchas y la papa, que también son semillas grandes. La papa, vieron cuando está brotada, pueden cortarla y ese brote trasplantar, ponerlo en tierra y van a ver que va a salir una planta de papa y luego por debajo de la tierra van a ir saliendo los papines, ¿sí? Y después tenemos también dentro de la siembra directa a estas especies que la verdad son muy, muy queridas en la primavera, pero ocupan mucho espacio y son rastreras. Tenemos el zapallo, el melón, la sandía, que son rastreras y la verdad que hay que tener cuidado porque ocupan mucho lugar en la huerta. Y si nuestra huerta es chica, nos van a estar ocupando todo el espacio y no va a haber otro cultivo más que estos. Entonces estos serían los cultivos de chacra, girasol, maíz. La verdad es muy lindo poder cultivarlo solo si tenemos espacio. Así que a tener en cuenta eso. También se podrían hacer tutores y guiarlos. Y acá tenemos algunas formas de siembra. Por ejemplo, para las que dijimos que son las más rústicas, como el perejil, la rúcula, la radicheta, podemos sembrarlas simplemente al voleo, como quiere decir como si estuviéramos salpimentando, pero desprolijamente, no hace falta hacer un surco. Vamos a sembrarlas al voleo sin mucho orden, digamos, y porque también no nos importa que salgan todas juntas porque crecen en mata. Si vieron alguna vez perejil, no hay una sola plantita de perejil, son muchas plantitas que van creciendo todas juntitas. Lo mismo con la rúcula, con la raicheta. Después tenemos la forma de siembra a chorrillo, que sería hacer un surco, el surco de la profundidad, como dijimos, 2 a 3 veces el tamaño de la semilla, y vamos a poner un poquito más ordenadamente, o como si estuviésemos salpimentando la comida, vamos a poner las semillas de rabanito, remolacha, zanahoria, y tapamos, ¿no? Y después tenemos la forma de a golpe, que sería para las semillas más grandes, que las vamos a poner a la distancia de la planta, ¿sí? Imaginando el tamaño final de la planta. Por ejemplo, el zapallo lo vamos a poner a 40, 50 centímetros uno de otro. El pepino por ahí un poquito más, pero lo vamos a poner ordenadamente a la distancia adecuada. Y tapamos. Después tenemos la siembra indirecta, que tenemos un montón, en esta época se puede sembrar un montón. Por ahí, ahora que estamos en noviembre, lo ideal ya es conseguir plantines, porque por ahí algunos cultivos como los tomates, morrones, berenjena, para que nos den sus frutos conviene ya ponerlos de plantín, y esta actividad de sembrar indirectamente en bandejas de siembra o en plantines, o en macetas de plantines, lo ideal sería hacerlo a fines de agosto y septiembre para poder ya tener en esta época un buen plantín de tomate, por ejemplo este,
que lo podemos ya directamente trasplantar y esperar que crezca y nos dé sus frutos. Pero esto les queda para la próxima primavera, estar atentos. Entonces, de todos los de fruto, capaz conviene ya tener el plantín, y los que pueden hacer siembra son las de hoja: cale, lechuga, hinojo, mostaza, acelga, apio, puerro, verdeo. El resto capaz conviene ya directamente el plantín. Pero sería que la siembra directa, como dijimos, es en un recipiente. ¿Por qué? Porque de esta forma llega más fuerte a la tierra, ¿sí? No es lo mismo poner una semillita en el lugar definitivo, en la huerta, que una maceta con la planta ya grande. Entonces, eso sería lo beneficioso de hacer siembra indirecta. También ayuda a acelerar, a que nuestras huertas, ya cuando le ponemos el plantín, ya empiecen a crecer. La semilla la podemos tener más cuidada, podemos tenerla en un invernadero, podemos tenerla cerca para poder ir a regarla todos los días, ¿sí? Y no descuidarla. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer nuestras siembras indirectas? Recipientes o plaques de siembra. Como ven, estas bandejas están muy buenas, se consiguen en cualquier vivero. Y si no, pueden usar cajones de pescadería, esos de madera, siempre que tengan agujeritos abajo, o bien directamente en macetitas, ¿sí? Van a usar sustrato, que es muy parecido al que dijimos al principio. El sustrato tiene que ser una tierra suelta, con compost, con perlita, para que sea bastante aireado. Hay lugares, nosotros por ejemplo también vendemos nuestro sustrato, no sé si se llega a ver, pero es súper aireado, ¿sí? Y ya se ven de hecho, a veces las proporciones ya vienen. Después vamos a tener que elegir semillas de temporada, marcador para poder rotular y algún cartel para poder rotular qué siembras hicimos, riego y dónde las vamos a ubicar, en un lugar donde reciban calor y humedad, y una vez que brotaron, ahí las podemos llevar a sol directo, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a un poco hablar de cómo hacer para que nuestra huerta esté sana, sin, como dijimos al principio, sin usar agroquímicos, tratando de cuidar el ambiente, de imitar los procesos de la naturaleza. ¿Cómo hacemos para poder cumplir con todo eso? Hay algunos principios de agroecología que los vamos a tener en cuenta. Ahora los voy a nombrar y luego vamos a ir a cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el abonado del suelo. Ya hablamos un poquito, lo importante del abono es poder mantener la vida del suelo y los nutrientes para las plantas, ¿sí? Si nosotros cosechamos nuestras plantas y no volvemos a agregar compost o nutrientes, esa huerta cada vez se va a devastar más, cada vez ese suelo, claro, se va a devastar, no va a tener nutrientes para las próximas plantas. Así que, en primer lugar, tenemos al compost. En segundo lugar, a la asociación de cultivos. Sería no poner solamente lechugas, sino ir poniendo diversidad de cultivos. En tercer lugar, a la rotación de cultivos. Y en cuarto lugar, a la biodiversidad. Y vamos a ir entrando un poquito en cada uno de ellos. Entonces, el compost yo lo nombro un montón, siempre, o el abonado, porque para mí es el pilar fundamental para nuestras huertas. Yo a las huertas que hago les agrego, en los recambios de temporada, les agrego compost sólido o abono sólido. También les agrego bokashi, que es un abono sólido que se produce a través de una fermentación
El bokashi tiene bosta de vaca, tiene carbón, tiene hojas, tiene cascarilla de arroz, tiene un montón de cosas que lo que hace es que las plantas puedan ir tomando de a poco los nutrientes del suelo. Entonces le doy mucha importancia al suelo y a que esté bien nutrido. Si el suelo está sano, vuelvo a repetirlo, las plantas deberían estar sanas, deberían crecer, si no les falta el sol, crecer, dar sus frutos y terminar su ciclo sin enfermarse. Si empiezan a aparecer plagas o enfermedades, empiezan a aparecer hongos, pulgones, arañuela, caracoles pueden aparecer cuando hay días de humedad, pero si empiezan a aparecer plagas o enfermedades, seguramente tenemos que observar qué está pasando en nuestro suelo o en los principios de la agroecología que hicimos y qué no hicimos, ¿sí? Entonces, hablando brevemente, el compostaje es una descomposición aeróbica, o sea, necesita aire, en donde intervienen macro y microorganismos y como producto final obtenemos el compost. En el compost, la verdad, es importante acompañar la huerta con una compostera. Para mí van de la mano, ¿sí? Tener a las dos va a generar que esté en armonía, porque los mismos residuos de la huerta se van a degradar y se van a transformar en compost, que va a ser nuevos nutrientes para esa huerta. Es como un ciclo, ¿sí? Un sistema cerrado de nuestro ecosistema de huerta. Entonces podemos usar compost, humus de lombriz, biofertilizantes, bokashi. Después tenemos al otro principio que hablamos, la asociación de cultivos, que sería asociar hortalizas de hoja, con algunas cuyo órgano comestible son las raíces, frutos y leguminosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a asociar una lechuga con un puerro, con una zanahoria, con un tomate podría ser, con un coliflor, y leguminosas que serían las habas, las arvejas, las chauchas, que lo que hacen es fijar nitrógeno atmosférico. De esta forma vamos a aprovechar mejor el espacio del cantero, vamos a realizar un uso más eficiente de los nutrientes del suelo, porque las plantas van a absorber nutrientes de distintas profundidades, y de esta forma también vamos a evitar la competencia por los nutrientes. Al haber buenas asociaciones vamos a ver menos malezas, menos yuyitos que van a aparecer, porque el espacio está bien ocupado, y también vamos a promover la sanidad de la huerta. Si nosotros ponemos solamente lechuga o solamente acelga, y hay un insecto que se alimenta solo de acelga, seguramente van a pasar una semana y no vamos a tener más acelga. En cambio, si ponemos distintos cultivos, asociamos, se le va a dificultar más a ese insecto comer la huerta. A la asociación también podemos ponerle flores aromáticas en las esquinas. Bueno, y acá también lo que vemos es que en este ejemplo podemos asociar también con familias. Las plantas, cada planta tiene su familia. Si ponemos plantas de hoja pero de distinta familia, también podría funcionar bien, más allá de que consumen mucho nitrógeno ambas, tienen distinto comportamiento ya que son de distinta familia. Entonces, ir teniendo de a poco en cuenta todas estas cuestiones va a hacer que nuestra huerta esté más armónica, más diversa, ¿sí? Después vamos a hablar de la rotación, ¿sí? La rotación lo que va a hacer es prevenir plagas y enfermedades. De vuelta con el ejemplo de ese bichito, si ponemos todo acelga y año tras año ponemos acelga, ese insecto, esa plaga va a dejar descendencia, porque en ese lugar hay comida. Entonces
ahí sí se va a transformar en una plaga. Va a pasar de ser un bichito aislado que comía de la huerta a dejar descendencia, a reproducirse, y no queremos que suceda eso. Entonces, vamos a rotar. Si en un verano pusimos tomate en un cantero, al año siguiente, en el otoño, vamos a poner donde pusimos tomate, que consumen muchos nutrientes, vamos a poner habas, que fijan nitrógeno del aire. Después de las habas podemos poner alguna de hoja, que es medianamente exigente en cuanto a extracción de nutrientes, y después ya podemos poner un bulbo y volver a comenzar el ciclo. Y donde pusimos lechuga, podemos en esa misma temporada tratar de poner otra también, ¿sí? Ir rotando de cultivos, rotando de familias, de órgano por cosechar, según este consumo de nutrientes. Y esto va a hacer también que se sostenga la fertilidad del suelo, que esos suelos no estén devastados. Lo que queremos buscar es que los nutrientes no se nos acaben, ¿sí? Y tratar de reponerlos con abono, con rotación. La rotación es más fácil de hacer en huertas grandes, ¿sí? Cuando tenemos un solo bancal, cuando tenemos una sola huertera, lo que vamos a hacer más foco es en la asociación y la diversidad y el abonado, que lo vamos a ver ahora. La diversidad es empezar a crear nuestro ecosistema, que la huerta no esté sola en el medio del jardín, en el medio del pasto, empezar a ponerle alrededor plantas nativas, plantas aromáticas, medicinales, florales, que no solo nos van a dar un montón de colores y aromas y texturas, sino que también van a traer polinizadores y diversidad de insectos. No sé si sabían que sin los polinizadores es muy difícil que los tomates, los zapallos, los zapallitos se formen, ¿sí? Muchas veces necesitamos esa polinización cruzada que la hacen estos polinizadores, que son las abejas, abejorros, mariposas y muchos más. Y también una forma de tener es ir teniendo nuestro botiquín medicinal, nuestras plantas aromáticas para cocinar, para hacer nuestros biopreparados también. Así que bueno, estos serían los principios de la agroecología, y solamente nos queda ver algunos labores culturales del verano. Y ya terminamos y damos espacio a las preguntas. Esto voy a ir rapidito, así nos queda espacio a las preguntas. Espero que no haya sido mucha información, pero bueno, en primer lugar tenemos al tutorado, que como saben, los tomates sí o sí necesitan tutor. El tutor puede ser de caña, puede ser de hierro, maderas, de un cerco, utilizar el mismo cerco. Y por lo general el tomate sí o sí necesita, el poroto y el pepino también, y la berenjena y el morrón depende. Hay veces que se la banca bien sin tutor, y hay veces que le tenemos que poner, sobre todo cuando ya tiene los frutos, ¿sí? Para que no se caiga y se quiebre la planta. Y en casos de zapallo, del melón, de la sandía, los vamos a poner en caso de que necesitemos controlar y guiar su desarrollo, porque no queremos que invadan. Pero si los tenemos en lugar de chacra, por ahí no hace falta y dejamos que crezcan y se arrastren por donde quieran. Y algo importante es que el tutor es una guía y una ayuda de compañía, no de agobio. No estrangulemos los tomates, tratemos de usar hilos de algodón, tratemos de no atarlo muy fuerte. Piensen que todo daño que le hacemos a las ramas después es lugar por donde se meten por ahí alguna enfermedad, alguna plaga. Esta frase es del Manual de Jardinería Humana. Después tenemos a la poda, ¿no? En verano tenemos la poda de chupones de los tomates, que como ven, este es el tallo principal, estas son las hojas, y acá van a ir viendo que le salen chupones, que si no los podamos, no los cortamos, el tomate se empieza
se empieza a hacer muy arbustivo, ¿sí? Y no puede correr bien el aire, y ahí es donde aparece por ahí el oidio, la arañuela, porque no le corre el aire. Entonces, vamos a tratar de empezar a observar. Este es un tomate cherry que solamente tiene un chupón ahí, muy chiquito, no sé si se logra ver, pero está el tallo principal, las hojas, y de la axila es donde van a salir los chupones. Esos chupones simplemente lo que uno hace es sacarlos, ¿sí? Es la poda de los chupones. Yo lo hago cuando el tomate está a la altura de la rodilla, a la altura de la cadera y a la altura del hombro. Esas 3 veces le hago poda de chupones. Y también vamos a poder hacer podas en aromáticas anuales, como el perejil, cilantro, albahaca, ir podándolas para consumir. Algo muy lindo de la huerta es cosechar, entonces también aprovecharlas y cosechar siempre con tijera, tratando de no dañar a la planta que queda. Y también podemos podar especies aromáticas, también para usar como condimento, como infusiones, orégano, cibulet, salvia, cedrón, burrito. Las podas pueden ser en cualquier momento, sin dejar de nombrar, bueno, que en invierno es la poda más fuerte de algunas plantas, ¿no? Otro ítem importante en el verano es el riego, en donde vamos a tratar de regar por la mañana o por la tarde. En verano es todos los días el riego, y lo importante es hacerlo lejos de las horas de mayor insolación, porque la planta no puede absorber el agua cuando está transpirando con el sol del mediodía. Entonces, bien temprano a la mañana o a la tardecita. Y es importante regar la tierra y no las hojas, ¿sí? Tratar de regar, que llegue el agua a la tierra va a hacer que las hojas no se hongueen. Si nosotros regamos las hojas, se pueden honguear y luego aparecen el problema de los pulgones. Y por último, les nombro el tema de las semillas. Van a ver que muchas plantas de invierno empiezan a alargar sus inflorescencias, sus vainas florales, sus vainas, perdón, con semillas. Y es importante empezar a guardar esas semillas para tener para la próxima temporada. Estas son vainas de rúcula, y cuando está sequita, cuando está seca en la planta, ahí es momento de cosechar las semillas, y vamos a tener seguridad en su procedencia, las especies van a estar aclimatadas al lugar, y también empezar a autoabastecernos, ¿sí? Y no recurrir a la compra de los insumos, si la huerta nos va a empezar a brindar todo esto. Entonces, así se cosechan las semillas de la rúcula. Después tenemos las semillas por ejemplo, de las lechugas que son como plumeritos y se dispersan con el viento, y las del tomate que hay que lavarlas, por ejemplo, ponerlas en servilleta y secarlas. Las semillas se guardan secas, ¿sí? Para que no se hongueen. Así que bueno, muchas gracias. Acá están mis datos por si alguien tiene alguna duda, no duden en consultarme. Me pueden encontrar por el Instagram, por el mail. Así que bueno, un placer. Gracias por escuchar. Y ahora, si quieren, podemos dar lugar a las preguntas. Si quieren, pueden abrir micrófono en este momento. No sé si hay alguna pregunta. Si no, igual la presentación va a quedar grabada. Fue mucha información para un solo encuentro. Bueno, muchas gracias, Julie.
Bueno, cualquier cosa, ahí dejé mis contactos, me escriben, y bueno, si no hay preguntas podemos terminar acá y luego va a quedar grabado todo. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que se hayan motivado para arrancar con la huerta, que si pueden después me manden alguna foto de sus huertas y de a poquito van a ir aplicando lo que aprendieron hoy y lo que vayan aprendiendo a lo largo de meter mano en la huerta. Bueno, gracias Noelia. Cata, muchas gracias, estuvo súper interesante. Yo ahora, cuando terminamos, subo el video a YouTube y les mando el link a todos. Hubo mucha gente que se inscribió y no se pudo conectar, así que lo van a poder ver después. Te lo mando también a vos para que puedas compartirlo con tus contactos. Dale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.